¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Flores, de la especialidad de impuestos, y el día de hoy vamos a hablar sobre la NIF D4, impuestos a la utilidad. Me gustaría empezar este tema con una breve introducción de lo que son las NIF, también, o más bien su nombre correcto es Normas de Información Financiera. Y pues bueno, como ya todos sabemos, son un conjunto de normas generales y particulares que sirven para explicar cómo se presenta la información en los estados financieros. Las NIF se encuentran reguladas por el CINIF, que es el Consejo Mexicano para la Investigación del Desarrollo de Normas de Información Financiera. Esta institución es quien emite la normatividad de manera clara, objetiva, confiable y sobre todo transparente en México. La razón por la cual son importantes tiene que ver con que le dan estructura y claridad a la información financiera de las entidades, pues es muy dinámica y presenta cambios constantemente esta información. La intención, a mi punto de vista, es tratar de homologar la información para que sea entendible, clara y objetiva para cualquier persona que pueda revisar esta información y obviamente tenga conocimientos financieros. El propósito principal al momento de implementar las normas de información financiera es generar información financiera que se pueda comparar, que como ya antes mencioné, sea transparente y sobre todo de alta calidad y que sirva a los objetivos de los usuarios que manejen esta información. Las NIF sirven para estructurar la teoría contable y permiten establecer también límites que ofrecen un marco regulatorio para la presentación y emisión de la información financiera. Asimismo, hacen más fácil el proceso de interpretación a los usuarios de esta información, tales como empresas, entidades financieras u organismos públicos. Las NIF se clasifican en 5 series principales, que la serie A está llamada marco conceptual y se subdivide esta misma en 9 conceptos, desde cuál es la estructura de las normas de información financiera, que es la NIF A1, hasta cuáles son los elementos básicos de los estados financieros, NIF A5. Así también como cuáles son las bases para las conclusiones del marco conceptual. Para comprender un poco más acerca de este tema, es necesario entender que las NIF se clasifican por series de acuerdo al Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y dentro de ellas vamos a encontrar la información relativa a cada rubro de los estados financieros. Continuamos con la serie B, en la cual, encontraremos información referente a las normas de cálculo, metodología, elaboración y presentación aplicables a los estados financieros en su conjunto. Dentro de la NIF B podemos encontrar cómo se van a manejar los cambios contables y las correcciones de errores en los estados financieros, o bien cuáles son los estados de flujo de efectivo. La serie C, llamada Conceptos Específicos de los Estados Financieros. En esta serie vamos a establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de estos conceptos en los estados financieros, como por ejemplo la NIF C1 que habla de efectivo y de los equivalentes del efectivo. La serie D, la cual vamos a tocar en esta sesión, es la que trata sobre las normas relativas aplicables a problemas en los cuales tengan que ver los resultados de la empresa. Y pues bueno, en la serie número E, vamos a manejar información especializada de acuerdo a las actividades de la entidad, de distintos sectores. Un ejemplo puede ser, en la serie E, puedes encontrar cómo manejar, las entidades que se dedican a actividades agropecuarias, o cómo manejar también los donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos. Como ya mencioné anteriormente, las NIF se clasifican en 5 principales secciones, las cuales van de lo general a lo particular, ¿vale? Aquí podemos ver una pequeña gráfica en la cual traté de explicar que la NIF A
empieza de lo general y así como vas, digamos que interpretándolas o metiéndote más a ese tema, se van convirtiendo a temas más específicos o más particulares, ¿vale? Y pues bueno, vamos a empezar con la NIF Serie D, de la cual trata de normas relativas aplicables a problemas de determinación de resultados. Esta NIF Serie D tiene 7 clasificaciones o subdivisiones, la cual la NIF D1 habla sobre los ingresos por contratos con clientes, la NIF D2 sobre los costos por contratos con clientes, la NIF D3 sobre los beneficios a los empleados, la NIF D4, impuestos a la utilidad, que es la que vamos a tocar y ver un poco más a detalle en esta sesión. La NIF D5 habla sobre los arrendamientos, la NIF D6 sobre la capitalización, del resultado integral del financiamiento, y la NIF D8 sobre los pagos basados en acciones. La NIF D4, llamada impuestos a la utilidad, el objetivo de esta norma es establecer la evaluación, la presentación y la revelación para que las normas particulares den el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, causado y diferido, devengados durante el periodo contable. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades lucrativas que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Esta NIF no es aplicable a las entidades con propósitos no lucrativos, a los que también se refiere la NIF A3. No obstante, para este tipo de entidades, esta NIF es aplicable a los efectos de sus operaciones que son consideradas como lucrativas por las disposiciones fiscales. Impuestos a la utilidad es el resultado de la suma de los impuestos causados más los impuestos diferidos. Así podríamos definir los impuestos a la utilidad como el impuesto causado más el impuesto diferido del periodo. ¿Qué es un impuesto causado? Es el impuesto a cargo atribuible a la utilidad de la entidad del periodo y determinado con base en las disposiciones fiscales aplicables en dicho periodo, como cuál, el ISR del ejercicio. En comparación, ¿qué es un impuesto diferido? Es el impuesto a cargo o a favor de la entidad atribuible a la utilidad del periodo y que surge de diferencias temporales, pérdidas fiscales y créditos fiscales. Esto nos va a originar un pasivo y un activo al impuesto diferido. ¿Qué es un pasivo por impuesto diferido? Es el impuesto a la utilidad provocado temporalmente o bien pagadero en el futuro por las diferencias acumulables. En cambio, el activo por el impuesto diferido es el impuesto a la utilidad recuperable en el futuro provocado por diferencias temporales deducibles, pérdidas fiscales por amortizar y de créditos fiscales. Aquí traté de poner un breve ejemplo en el cual, pues bueno, podemos entender que la pérdida fiscal de 2020 nos va a disminuir el ISR del 2021. Ese es un ejemplo de activo por impuesto diferido. Se destaca que, de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, el impuesto a las utilidades el impuesto a las utilidades de las empresas es el ISR, lo cual ya todos sabemos calcularlo. En términos generales, la mecánica para determinar el ISR causado en el ejercicio, en el caso de que las personas morales del régimen general que se establece en el artículo número 9 de la ley del ISR, se muestra a continuación. Como bien ya lo mencioné, todos somos o conocemos el cálculo del ISR causado del ejercicio, pero también me gustaría, pues bueno, aquí puse un pequeño ejemplo, tocar este tema, en el cual vamos a empezar con los ingresos acumulables obtenidos en el periodo, a los cuales les vamos a disminuir las deducciones autorizadas en el periodo, menos la PTU pagada en el ejercicio. Esto nos va a dar como resultado la utilidad fiscal
siempre y cuando el resultado sea positivo. A este resultado le vamos a restar las pérdidas fiscales y nos va a dar como resultado el resultado fiscal siempre y cuando sea positivo. Y esto lo vamos a multiplicar por la tasa de ICR y eso es lo que nos va a dar como resultado el ICR causado del ejercicio. Ahora bien, el reconocimiento contable del impuesto causado de conformidad con la NIF D4 sería de la manera siguiente. Dentro del balance general, el impuesto causado debe presentarse como un pasivo a corto plazo. Este importe debe incluir el impuesto causado y no enterado del periodo actual y de los anteriores, así como también los anticipos efectuados, siempre y cuando estos últimos, sean mayores al importe neto que debe presentarse como un activo a corto plazo. En caso de que la autoridad tributaria establezca que la fecha de este entero del impuesto causado sea posterior a 12 meses, siguiente a la fecha de cierre de los estados financieros, o bien después del ciclo normal de operaciones de la entidad, dicho impuesto debe presentarse en el largo plazo. Los pasivos y activos por impuesto causado clasificados dentro del mismo plazo deben compensarse en un solo rubro, salvo que, primero, tales activos y pasivos no correspondan a la misma autoridad fiscal, o bien no se obtenga el derecho de compensar dichos impuestos ante la misma autoridad fiscal. En el estado de resultados integral, el impuesto causado debe presentarse como un componente del rubro llamado impuestos a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las operaciones discontinuadas. Con base a la NIF B3, el estado de resultados integral, el impuesto a la utilidad del periodo, debe presentarse enseguida del valor residual a las ventas o ingresos netos, después de sumarle o disminuirle, según proceda, las demás partidas de ingresos, costos y gastos, sin incluir las operaciones discontinuadas. ¿Cómo vamos a reconocer un pasivo? Pues bueno, se reconoce primero como un gasto en el estado de resultados, representa normalmente un pasivo a corto plazo y bien, la cantidad enterada mediante anticipos excede al impuesto causado, el exceso se reconoce como cuenta por cobrar. En su defecto, ¿cómo lo vamos a determinar activo? Se reconoce como un ingreso o un gasto en el estado de resultados. Representa un pasivo o un activo dependiendo de las cuales diferencias temporales fueran mayores entre las activas y las pasivas. El impuesto y la PTU diferidos pueden ser reservados en el mismo periodo, o bien el método para su determinación es el de activos y pasivos. La NIF D4 define las diferencias temporales en los términos siguientes. Diferencia temporal es la diferencia entre el valor contable de un activo o de un pasivo y su valor fiscal, y a la vez puede ser deducible o acumulable para efectos fiscales en el futuro. La diferencia temporal deducible es aquella partida que en periodos contables futuros disminuirá la utilidad fiscal o más bien no incrementará la pérdida fiscal. Por lo anterior, generará una partida de activo por impuesto diferido. La diferencia temporal acumulable es aquella partida, que en periodos contables futuros incrementará la utilidad fiscal o disminuirá la pérdida fiscal, que por lo anterior generará una partida de pasivo por impuesto diferido. Y pues bueno, aquí puse una gráfica en la cual podemos ver la diferencia temporal deducible, aquella que disminuirá la utilidad fiscal futura o incrementará la pérdida fiscal, se generará un activo por impuestos diferidos. En comparación, la diferencia temporal acumulable, aquella que incrementará la utilidad fiscal futura o disminuirá la pérdida fiscal, se generará un pasivo por impuestos diferidos.